Buenas noches, jóvenes. Vamos a hacer el ejercicio número 4 del tema número 3. Una barra uniforme AB de 4 metros de longitud y 50 newtons de peso está articulada en la parte inferior A y su extremo B está unido a la pared por medio de una cuerda. Del extremo B pende un peso de 200 newtons. La barra con la pared forma un ángulo de 60 grados, la barra con la pared, y la cuerda con la pared, esta cuerda con la pared, 70 grados. Calcular la tensión de la cuerda, la reacción R y su dirección aplicada en A. Vamos a comenzar anotando todos los datos que nos indican el ejercicio en el gráfico. Para empezar, nos indican que la barra tiene 50 newtons de peso. Entonces vamos a dibujar el peso considerando que es un elemento que se puede decir que es simétrico. Entonces, el peso podríamos representarlo justo a la mitad de la barra. Y vamos a poner su valor. Vamos a decir que es W sub P. El peso de la barra igual a 50 newtons. Además, indican que está articulada en la parte inferior A. Cuando nos hablan de una articulación, quiere decir que esta barra puede girar, así como en una puerta, para poder abrirla, se tienen sujeciones que se podrían comparar con las articulaciones, porque permiten a la puerta girar. Así es como abrimos y cerramos las puertas. Entonces, de manera similar a la puerta, esta barra puede girar hacia arriba o hacia abajo. Ese es este tipo de apoyo que se llama articulación. En una articulación podemos considerar una reacción que tiene dos componentes. Una horizontal, podríamos graficarla de esta manera, y le vamos a llamar R sub AX, es decir, la reacción en el punto A sobre el eje horizontal X. Además, este vector de la reacción tendría que tener un componente vertical. A ese componente vertical le vamos a llamar RAY. Entonces, la idea de esto es que nosotros tenemos un componente horizontal y uno vertical. Seguidamente, vamos a anotar el peso que está en un bloque a partir del punto B. Entonces, vamos a graficar ese peso acá. También en cualquier objeto la idea es que el peso se lo grafica en el centro de gravedad. Entonces ahí vamos a tener el peso W, que es igual a 200 newtons. La barra con la pared forma un ángulo de 60 grados, eso ya está en el dibujo. Y la cuerda con la pared 70 grados, también ya está. Calcular la tensión de la cuerda, entonces vamos a anotar esa incógnita. Nos están pidiendo la tensión en BC. Además, nos están pidiendo la reacción en A. Cabe hacer notar que acá anotamos como R sub A, no solamente como R sub AX o R sub AY. Es decir, no nos están pidiendo las componentes del vector de la reacción, sino más bien nos están pidiendo el vector, el módulo del vector de esa reacción. Finalmente nos piden el ángulo de esa reacción. Por eso le ponemos θ sub A para enunciar que estamos hablando de la articulación A. En el análisis de las fuerzas que está en el sistema, podríamos considerar además el gráfico de la tensión BC. Entonces ahí vamos a dibujar un vector sobre el cable BC. Le vamos a poner el nombre,
la tensión BC. Y la idea es que este cable está jalando hacia arriba al objeto, ¿no? La idea es que jale para que este cuerpo no se caiga. Esa es la idea, la lógica, digamos, ¿no? De por qué graficamos el vector hacia arriba. Una vez hecho esto, observamos que tenemos acá una incógnita que es la tensión. Tenemos además la reacción. Y si consideramos los componentes de los dos vectores, consideramos aquí tenemos dos componentes y aquí otros dos componentes. Entonces, si consideramos una ecuación para cuatro incógnitas, no tendría mucho sentido. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar tal y como está la tensión, el peso de la barra, el peso de 200 newtons, y para eliminar estas dos reacciones podemos tomar momentos en este punto. Cuando uno toma los momentos en un punto, lo que hace es eliminar las fuerzas que estén pasando por ese punto. En este caso, eliminaríamos las componentes de la reacción, tanto en X como en Y. Ahora lo que vamos a hacer es considerar la sumatoria de momentos en el punto A y no nos olvidemos del convenio de signos. Cuando el momento gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, ese momento se considera como positivo. Este es el convenio que tenemos que tener en cuenta cuando hagamos suma de momentos. Entonces, vamos a empezar con la tensión BC. Para tener fuerza por distancia, que es la fórmula del momento, nosotros tenemos que tener la distancia perpendicular de la línea de acción de la fuerza con respecto del punto A. Es decir, nosotros vamos a trazar una línea perpendicular de esa manera. Cuando hablamos de perpendicularidad, estamos hablando de que esta línea segmentada con la tensión forman un ángulo de 90 grados. Al formar un ángulo de 90 grados, nosotros estamos conformando en esta parte un triángulo rectángulo. A este punto, donde llega la línea recta o perpendicular, en este caso, a la tensión, le vamos a llamar el punto D. Entonces, la recta AD es perpendicular a la semirrecta BC. La idea de conformar ese triángulo rectángulo ADB es que nosotros podamos identificar el ángulo para empezar. El ángulo referido al vértice B. Entonces, lo que vamos a hacer es identificar que aquí en el triángulo ACB tenemos un triángulo oblicuángulo. Entonces, la suma de ángulos internos de cualquier triángulo es 180 grados. Por tanto, aquí tenemos 60 grados más 70 grados nos dan 130 grados. Nos preguntamos cuánto nos falta para llegar a 180 grados. Y la respuesta sería, muy bien, 50 grados. Ahora, este ángulo que hemos podido calcular nos va a ayudar a encontrar este lado del triángulo rectángulo que hemos conformado, ya que tenemos esta longitud de la barra que es de 4 metros. Si nosotros consideramos que este es el ángulo de 90 grados, en el triángulo ADB tenemos el ángulo en B, la hipotenusa. Ya que en la suma de momentos necesitamos esta distancia, entonces vamos a proceder al cálculo de la distancia AD. Y como habíamos mencionado que el triángulo ADB es un triángulo rectángulo, vamos a utilizar la función seno de 50 grados, ya que utiliza el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces vamos a plantear esa función. Decimos que el seno de 50 grados es igual al cateto opuesto, es decir, la semirrecta AD, entre la hipotenusa que nos da 4. Ese es un dato, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es despejar este 4 que está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Entonces,
AD es igual a 4 por el seno de 50 grados. Haciendo ese ejercicio nos va a dar una distancia AD igual a 3,06 metros, ¿no? Puesto que esta distancia de la barra está en metros, nuestro resultado también tendría que estar en metros. Seguidamente vamos a observar el brazo para el peso de la barra. Habíamos dicho que cae justamente a la mitad de la barra. Entonces, esta distancia de la mitad de la barra sería 2 metros, ¿no? Pero no ese es el brazo de la barra. Consideramos la distancia perpendicular a la línea de acción del peso de la barra. A esa distancia le vamos a llamar AE, es decir, a este punto donde queda el peso de la barra le vamos a llamar el punto E. Entonces la distancia AE, que se supone que es perpendicular a la línea de acción del peso de la barra, forma un triángulo rectángulo. Aquí estarían los 90 grados, ya que esta distancia es perpendicular a la línea de acción. Entonces, si aquí tenemos 60 grados, vamos a tener en esta parte el ángulo complementario a 60 grados. Es decir, vamos a tener un ángulo de 30 grados, ¿no? Entonces ahí vamos a anotar ese ángulo. Y vamos a seguir con el cálculo. Si este ángulo es de 30 grados y sabemos que este peso de la barra cae justo a la mitad de la barra y la barra total mide 4 metros, ¿no? Entonces la mitad sería 2. La hipotenusa de este triángulo sería 2. Tenemos el ángulo y necesitamos el cateto adyacente. La función que relaciona esos tres elementos es la función coseno. Vamos a plantear esa función coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente, es decir, AE, sobre la hipotenusa, que sería 2 metros. Entonces ahí estaría planteada nuestra función y lo que nos tocaría hacer ahora sería despejar AE. Para el cálculo, este 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar, sería 2 por coseno de 30 grados y eso nos da el lado AE, que sería 1,73 metros. Entonces, esa distancia ya nos serviría para hacer el momento con respecto del peso de la barra. Ahora, vamos a continuar de manera similar con la distancia perpendicular del peso de 200 newtons. Para eso vamos a prolongar nuestra línea hasta ese punto y le vamos a llamar a este punto el punto F. Entonces, la idea va a ser que esta distancia AF va a ser el brazo de momento del peso de la barra, siempre perpendicular a la línea de acción del peso. Aquí estarían 90 grados. Entonces, la idea sería que nosotros tenemos que considerar este ángulo de 30 grados, el cateto adyacente AF y la hipotenusa, que en este caso serían los 4 metros, que mide la barra. La función que relaciona esos tres elementos, nuevamente, es la función coseno. El coseno de 30 grados es igual a el cateto adyacente AF sobre la hipotenusa 4 metros. Entonces, en el cálculo nos daría que AF es igual a 4 por coseno de 30 grados. Es decir, este 4 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, nos da una distancia AF de 3,46 metros. Ahora vamos a plantear la ecuación de la suma de momentos en A igual a 0. Y vamos a empezar por la tensión BC, fuerza por distancia. Lo primero que también vamos a observar es el signo. Si consideramos este punto fijo, esta tensión BC lo que va a hacer es girar en este sentido antioral. Y de acuerdo al convenio de signos que tenemos, ese sentido sería positivo. Entonces tendríamos la tensión BC
por este brazo de momento que hemos calculado AD como 3.06. Luego vamos a considerar esta fuerza que es el peso de la barra y considerando el signo vamos a tener que gira en sentido horario. Por tanto, el momento va a ser negativo. Menos el peso de la barra que directamente le vamos a poner 50 por la distancia AE que ya hemos calculado como 1.73. Seguimos con la misma configuración, fuerza por distancia. Aquí, fuerza por distancia. Seguimos con el peso de 200 newtons que si ustedes se fijan hace girar en sentido horario. Por tanto, el momento va a ser negativo. Menos 200 por el brazo de momento que sería AF, que hemos calculado como 3.46. Como ya no hay más fuerzas que estén trabajando en el sistema, vamos a poner igual a 0. Entonces, de esa manera ya estaría planteada nuestra ecuación de momentos con respecto del punto A. Si ustedes se fijan, aquí no existe más letras que la tensión BC, ¿no? Entonces, lo único que tendríamos que hacer ahora sería despejar esa ecuación. En el despeje vamos a tener que 50 por 1.73 tiene un signo negativo. Entonces pasa al segundo miembro con positivo. Menos 200 por 3.46 tiene un signo negativo. Pasa al segundo miembro como positivo. Este 3.06 está multiplicando la tensión BC, entonces pasaría a dividir. De esa manera, logramos calcular la tensión BC, que sería igual a 254.41. Y ese ya sería nuestro primer resultado. Y si ustedes recuerdan, nos pedían la tensión BC y la reacción y el ángulo en A. Entonces, una vez hecho esto, ya podemos pasar a la siguiente etapa de la reacción en A. Ahora vamos a calcular la reacción en A. Como condición de equilibrio tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Vamos a analizar qué fuerzas tenemos en X. Para empezar tendríamos la reacción en el punto A con respecto del horizontal X. Y además tenemos acá la tensión BC que va a tener dos componentes, una horizontal y una vertical. En este caso el peso de la barra y el peso de 200 newtons son verticales, entonces no tienen componente en X. Por tanto, vamos a graficar. Aquí la idea es que esta tensión BC tiene un componente horizontal que le vamos a llamar tensión sub BX. Vamos a anotar acá. Este ángulo lo vamos a eliminar para que no nos haga confundir. Y además vamos a tener la componente vertical. Ahí están las dos componentes del vector BC. También le vamos a poner nombre a esa componente vertical para el vector de sub BC, ¿no? Entonces tenemos en X, en Y. Ahora, para descomponer este vector necesitamos el ángulo. Ahora vamos a identificar que aquí se genera un triángulo rectángulo con respecto del punto B, el punto C y este punto de acá, que se supone que forma un ángulo de 90 grados. Tenemos un triángulo rectángulo en el cual uno de sus ángulos es 70 grados. Entonces aquí se va a formar un ángulo de 20 grados por ser complementario con estos 70 grados. No nos olvidemos que en un triángulo rectángulo dos ángulos suman 90 grados y el otro es de 90 grados. 90 más 90 son los 180 grados que tendría que tener cualquier triángulo.
Entonces ahí le vamos a poner ese valor para que no nos olvidemos que ese ángulo del vector tensión BC se va a descomponer con ese ángulo de 20 grados. Entonces, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas. Tendríamos la reacción en X con respecto del punto A. Tenemos la componente horizontal de la tensión BC. Como esté en sentido contrario, o sea, hacia la izquierda, tenemos que esta tensión es negativa. Como la suma de fuerzas es igual a 0, entonces ya estaríamos con nuestra primera ecuación. Ahora, lo que tenemos que recordar es que en la descomposición de vectores podemos calcular, ya que tenemos la hipotenusa, podemos calcular el cateto adyacente o el cateto opuesto. En este caso nos interesa el cateto adyacente. Entonces, lo primero que vamos a hacer de esta ecuación es despejarla. Como nuestro objetivo es encontrar la reacción, vamos a decir que este menos t sub x va a pasar al segundo miembro con positivo. De esta manera, la reacción en AX es igual a la tensión BX y además sabemos que esta componente horizontal va a ser igual a la hipotenusa que ya hemos calculado, o sea que esta tensión es 254.41 por el coseno de 20 grados, por ser el cateto adyacente. Una vez calculado ese valor, nos da que la reacción en X con respecto de A es igual a 239.07 newtons. Ahora vamos a calcular la reacción A-Y, es decir, que para esto nos vamos a apoyar con la sumatoria de fuerzas en Y. Cuando hablamos de la sumatoria de fuerzas en Y, estamos hablando de la sumatoria de fuerzas de todo el sistema. Es decir, que no necesariamente los vectores sean concurrentes para hacer este análisis. Vamos a plantear la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y, comenzando de la reacción A-Y. Entonces decimos, la reacción en el punto A con respecto de Y es positiva porque está yendo hacia arriba. Tenemos el peso que como está yendo hacia abajo sería negativo, es decir, menos 50, el peso de la barra, menos el peso de 200, que también está yendo hacia abajo, y observamos que la tensión BC tiene una componente vertical, y esa componente vertical la vamos a llamar más T sub BY. Ahí está, entonces, ahora sí, esto es igual a 0. Consideramos aquí que tenemos dos incógnitas en la misma ecuación, pero T sub B, C, Y podemos calcular realizando la función seno. Entonces tendríamos seno de 20 grados es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Vamos a reemplazar el valor de T sub B, C, Y, 254.41. Vamos a multiplicar por el seno del ángulo de 20 grados. De esa manera obtenemos ese componente vertical de la tensión. Entonces ahora ya tenemos una ecuación de una incógnita. La idea sería que nosotros podamos despejar. Una vez realizado el despeje, nos da un valor de la reacción en A con respecto de Y igual a 162.97 newtons. Cuando nosotros expresamos los resultados, no tenemos que olvidarnos de la unidad. Si bien es cierto que aquí no estamos utilizando las unidades, pero no es tan importante porque ya estamos trabajando en el sistema internacional. Entonces, como ya todas las unidades son coherentes, podemos olvidarnos en los cálculos, pero siempre podemos o tenemos que poner las unidades al final cuando mostramos resultados. Ahora, aquí lo que hemos calculado son los componentes del vector, pero no es el vector. El vector tendría que resultar
de la composición de estos dos vectores. Lo que podemos usar es Pitágoras, ya que estamos calculando el módulo de un vector. Entonces tendríamos la raíz cuadrada de la suma de las dos reacciones, tanto en x como en y elevados al cuadrado. Vamos a reemplazar los valores y tendríamos la raíz cuadrada de 239,07, que es la reacción en x, y 162,97 al cuadrado, que sería la reacción en y. Entonces, realizando los cálculos respectivos, vamos a obtener un valor de la reacción de A de 289,33 newtons. Ahora, además del módulo del vector de la reacción en A, necesitamos el ángulo. No nos olvidemos que ese ángulo se puede calcular también con los valores de las componentes de ese vector. Es decir, inversa tangente de la reacción en Y sobre la reacción en X. Entonces, reemplazando valores para la reacción a Y sería 162,97 dividido entre 239,07, lo que nos da un ángulo final de 34,28, que esa ya sería nuestra respuesta. Entonces ya tenemos la tensión, la reacción y el ángulo de esa reacción. Con eso habríamos terminado el ejercicio. Gracias por su atención.